Gracias a Dios que nos da esta oportunidad una vez más de podernos comunicar por este medio y así continuar con el estudio de este tema tan apasionante, Apocalipsis capítulo 20. No estamos en pro de estudiar todo el capítulo, aunque sería bueno porque son pocos versículos realmente. Pero hoy especialmente vamos a tocar el punto medular que nos trajo a este estudio. Es acerca del milenio. Aunque el capítulo 20 no toca el tema del milenio como tema principal. El tema del milenio lo han hecho principal nuestros amigos religiosos con tanto auge que han despertado en pro de este capítulo, torciéndolo y adulterándolo a diestra y siniestra. Por esa razón nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar lo más sensatamente posible, lo más honestamente posible, con la ayuda del protagonista de las Sagradas Escrituras, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para así poder ayudar a aquellas personas que tienen un error, porque este error es de salvación. Por lo tanto, es un error que se debe de atacar, se debe de refutar. Voy a compartir la pantalla para empezar el estudio en esta ocasión de este tema. Así de que, por esa razón, amados, estaremos estudiando acerca de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 7 en esta ocasión. Y déjeme decirle que el tema principal de Apocalipsis 20 es la destrucción de Satanás. Ese es el tema principal. Lo del milenio es un tema secundario. La relevancia del milenio se la ha dado el hombre, no Dios. Así de que con esa mentalidad nosotros debemos de estudiar este tema. Y siempre recordando cuál es el contexto de Apocalipsis 20 para poder entender el tema mejor de Apocalipsis 20. Nosotros tenemos que saber que en el capítulo 17 y 18 se toca acerca de la gran ramera. Por lo tanto, el tema principal en Apocalipsis 17 y 18 es acerca de la ramera que vemos aquí en el lado izquierdo de su pantalla. Esa foto o esa imagen tan representativa de esa mujer que se sació con la sangre de los mártires. Y luego vemos en el capítulo 19 acerca de las dos bestias en cuanto a su destrucción también. Vimos la 17 y 18, la destrucción de la gran ramera. 19, la destrucción de las dos bestias. Y el capítulo 20, hermanos, el capítulo 20 trata de la destrucción de Satanás. Así de que el tema secundario que hay en Apocalipsis 20 es acerca del milenio, acerca de la primera y segunda resurrección. Esos son temas secundarios. Y hemos hecho notar de que la importancia del capítulo 20 se la ha dado el mundo religioso por el tema que toca de los 1000 años. Es un tema, creo que de todo el libro de Apocalipsis, el capítulo 20 es el más popular que la bestia 666. Así de que nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar debido a que hay mucho error predicado acerca de este tema. Así de que vamos a enfocarnos a estudiar este tema del milenio y lo vamos a hacer de la manera más sencilla. Creo que una de las cosas que
una persona que enseña debe de practicar es aprender lo mejor posible el tema que va a dar para exponerlo de una manera más sencilla y en pocas palabras. Así de que pasamos a la siguiente gráfica, a la siguiente diapositiva. Más que aquí ya... Vamos a ver. Ahí está. Y vemos el versículo 1 de Apocalipsis 20, hermanos. ¿Se acuerdan que la semana pasada leímos todos los versículos? Dice el versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Bueno, el libro de Apocalipsis es un libro de signos, de símbolos, pero también es un libro de visiones. Nosotros podemos contemplar desde el capítulo 3 en adelante que Juan empieza con las visiones correctas, eran visiones de Dios, visiones del cielo, visiones enviadas por el Señor. Y en esta visión del capítulo 20, él ve a un ángel, y este ángel descendía del cielo con la llave del abismo. Esta llave del abismo, amados hermanos, es mencionada en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 y 2, donde Satanás es el que trae la llave del abismo. Y la usó. Ahora, en el capítulo 20, el que trae la llave del abismo y la va a usar es el ángel enviado por Dios. Así de que el ángel tiene la llave para abrir el abismo y también para cerrarlo. Y además tiene una cadena para atar a Satanás y echarlo ahí. ¿En dónde? En el abismo. En el abismo. Pasando al otro versículo, versículo 2, dice que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces este ángel que bajó del cielo con la llave en la mano y con la cadena, aprende, ¿verdad? Aprende a Satanás. La palabra aprendió quiere decir tomó, agarró, sujetó. Entonces él prendió al dragón, lo arrestó. Y con la cadena, amados hermanos, lo ató por 1000 años. Vamos a empezar a hacer énfasis en lo que debe de enfatizarse. Todo esto está dentro de una visión que ve Juan. Y Juan ve un ángel bajar del cielo y trae una llave en la mano y trae una cadena en las manos. ¿Qué clase de cadena o qué clase de llave puede usar un ángel? Todo esto es simbólico, hermanos. Es figuras, son símbolos. En el versículo 1 leímos que acerca del abismo, y el abismo está preparado para echar ahí a Satanás. Pero también es un abismo figurado. Porque si nosotros dijéramos que es un abismo literal, ¿de qué tamaño tendría que ser, de qué tamaño tendría que ser ese abismo si el diablo arrastra con su cola a la tercera parte de las estrellas? Imagínense el tamaño, la dimensión de Satanás. Si fuera un abismo literal, no es posible, o sea, lo veríamos, lo conoceríamos. Entonces el abismo también es símbolo. Entonces dice que el ángel prendió a Satanás, que es conocido también en las Sagradas Escrituras como el dragón, como la serpiente antigua, y lo ató por 1000 años. ¿Qué significa esta figura entonces, amados? Bueno,
Todo lo que quiero decirles yo acerca de esto que estamos hablando, lo escribí o lo traigo aquí apuntado, porque es muy importante que no perdamos detalle. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 29, explicó qué se tenía que hacer para atar al hombre fuerte. Dice el Señor Jesucristo: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Bueno, aquí está hablando el Señor Jesucristo acerca de cuando uno quiere robar una casa y está ahí el dueño de la casa, cuando uno quiere secuestrar a alguien y la persona es muy fuerte. ¿Cómo se puede sujetar a una persona? ¿Y cómo se le puede hacer daño si no se le sujeta? La acción que menciona el Señor Jesucristo en Mateo 12:29 es un prototipo, amados, de lo que el Señor Jesucristo está haciendo en ese momento que está hablando estas palabras. En ese momento es lo que Él está haciendo con Satanás. Satanás, hermanos, fue atado desde que empezó a predicarse la palabra de Dios, especialmente hablando del tiempo de Cristo, hablando del Evangelio. El diablo, conforme se iba conociendo la verdad de Dios, después de haber guardado siglos de silencio, y luego empieza a hablar por Juan el Bautista, y luego por Jesucristo el Señor, y luego por los apóstoles, con la verdad que se iba predicando, el diablo iba quedando limitado. ¿Cómo queremos explicar esto? Queremos explicar que el atamiento de Satanás se debe simple y sencillamente, hermanos, al conocimiento y la práctica de la verdad. Cuando no se tiene el conocimiento y cuando no se practica la verdad, el diablo está desatado. Dice en Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En ese sentido, Jesucristo estaba atando a Satanás. La figura que ve Juan, hermanos, es precisamente la influencia de el trabajo del Señor Jesucristo. Cuando hablamos aquí en la última parte del versículo, y lo ató por 1000 años, la palabra o la frase, mejor dicho, la frase 1000 años, es la figura de un periodo largo. El número 1000 se usa simbólicamente. Por ejemplo, en la versión moderna, leyendo Éxodo 26, dice: y el que usó de misericordia hasta con la 1000ª generación de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. En la Reina Valera, en vez de decir la 1000ª, dice 1000 generaciones. 1000 generaciones. Aquí la pregunta es: ¿acaso nuestro Señor usa de misericordia solamente con 1000 generaciones, hablando literalmente? No. La respuesta es: el Señor Jesucristo usa de misericordia con todas las generaciones. Y aquellos que guardan sus mandamientos de todas las generaciones, sean 1000, 2000, 3000, 5000, 20000, las que sean, el Señor tiene misericordia de ellos. En Salmo 50:10 está también el número 1000 usado de una manera simbólica. Dice por boca del salmista el Señor: porque mía es toda la fiera del bosque y los ganados que pasen sobre 1000 colinas. La pregunta ahí es: el Señor Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo,
Solamente tienen cuidado por los ganados que pasen sobre 1000 colinas, y sobre el resto no tiene cuidado el Señor. El número 1000, hermanos, está siendo usado para hablar de algo más grande, algo incontable, algo innumerable, algo infinito. En Salmo 105, versículo 8, dice el salmista: se acuerda para siempre de su pacto, de la promesa que ordenó para 1000 generaciones. Otra vez, solamente para 1000 generaciones y el resto no. Lógicamente que aquí 1000 generaciones, amados, abarcan a todas las generaciones. Por lo tanto, el número 1000 se usa en sentido simbólico. Bueno, pasando al versículo 3, dice que arrojó al diablo al abismo y le encerró y selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. El ángel, amados, abrió el abismo, a un abismo espiritual, para arrojar al diablo después de arrestarlo y de encadenarlo. Lo arrestó tomándolo, sujetándolo, y luego lo encadenó con una cadena espiritual. Esta cadena bien puede ser el Evangelio del Señor Jesucristo, indudablemente. Ahora, esto lo hizo para que ya no engañara más al mundo. ¿Cómo paramos el engaño de Satanás, hermanos? ¿Cómo para el mundo el ser engañado por Satanás? Lo para conociendo la verdad, ¿verdad? Aceptándola, llevándola en su vida. Todo esto tiene que ver con el ministerio y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya no puede engañar tan fácilmente, ya no engaña a los que están fieles con Dios, ya no tiene poder sobre ellos, y va a estar atado todo el tiempo que estuviera en vigencia el mundo. Mientras el mundo existiera, él iba a estar atado, que significa esta época de 1000 años. Pero el versículo 3 dice: y después de esto será suelto por un poco de tiempo. Bueno, es correcto, pero ese poco de tiempo, hermanos, va a ser muy, muy corto. O sea que en la mayoría de la parte de la vida de aquellos que aman la palabra de Cristo y la siguen, en otras palabras, en la vida del reino de Cristo en la tierra, de la vida de la iglesia, Satanás va a estar atado todo ese tiempo. Ya al final va a ser desatado por un poco de tiempo, que vamos a ver más adelante con mejor detalle. Aquí el versículo 4 ya empieza sobre otro tema, el amado Juan, en esa misma visión. Dice, en esa misma visión, dice Juan: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Otra vez, la frase 1000 años. Entonces aquí la visión de Juan ve tronos, ¿verdad? La palabra trono, o lo que significa trono, es un lugar alto para ser visto de una manera más clara. Es un lugar de poder, de empoderamiento. Y sobre los tronos estaban los que debían de juzgar, los que habían sido capacitados para juzgar. No son ángeles a los que se refiere ahí. Se refiere a personas que fueron capacitadas para juzgar. Y esas personas son las que sigue diciendo: y vio también las almas de los que murieron fieles. Esas personas que tenían la capacidad para juzgar son las almas de los que murieron fieles, que están ahí
delante del trono de Dios. Ellos eran los que se sentarían en los tronos para reinar con Cristo durante este largo periodo. 1000 años, sí, simbólicamente hablando. Un periodo largo, sí. 20, 30 mil años, no sabemos. No sabemos. Ahorita estamos en el siglo XXI. Llevamos 2000 años y fracción. ¿Sí? No sabemos si va a estar todavía el 3000, el mundo. Si todavía el Señor Jesucristo no va a venir para el 3000, no sabemos. No sabemos si viene mañana, si viene en el tiempo que sigue, no sabemos. Pero ya ha pasado un tiempo largo. No es 1000 años literal, sino que 1000 años simbólico. Porque cuando está hablando de lo que pasó con Satanás, está hablando del tiempo en que Jesucristo trabajó y llevó a cabo su ministerio y triunfó sobre Satanás. Todavía no está destruido completamente Satanás porque todavía no lo quiere destruir Dios completamente, aunque en este capítulo nos dirá que va a ser destruido completamente. Pero todavía no, nada más está atado, pero todavía tiene poder y se ve en el mundo, tiene mucha influencia en el mundo en el que vivimos. Desde que Cristo fue llevado al cielo y desde que los apóstoles empezaron su ministerio, desde que empezó la iglesia, el diablo sigue haciendo daño, pero está atado, porque ya no puede dañar a los fieles. Fíjese, en el aspecto de sacarlos de la fe, no puede hacerlo. Puede dañarlos en el aspecto físico, puede dañarlos en el aspecto de la calumnia, del engaño, de la mentira, que es en contra de los fieles, pero no puede sacar a los fieles de su fe. Solamente que el fiel quiera salirse de su fe, entonces sí lo va a poder sacar. Pero de otra manera, Satanás no puede hacer nada contra los fieles. No puede hacer nada. A mí me han preguntado que si creo en la brujería. Le dije, claro que sí creo en la brujería, porque el Señor habla de que es condenable la brujería, ¿verdad? Pero si la pregunta debería de haber sido, ¿usted puede ser embrujado? La respuesta es no, mientras permanezca fiel a Dios. Los que no tienen el conocimiento de Dios ni están obedeciendo a Dios pueden recibir ese poder de hechizamiento, de ser embrujados, de que se les ponga un mal, ¿verdad? Se les practique el vudú o otra situación de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no tienen la protección divina, no tienen a Dios y no hay manera de defensa. En el versículo 4, amados hermanos, continuamos hablando de esta segunda parte de la visión de Juan. Él vio almas, ¿verdad? Él no vio cuerpos físicos, no vio cuerpos glorificados. Él vio almas, solamente almas. Vio a personas fuera de su cuerpo. Y estos son aquellos que fueron perseguidos, hermanos que no accedieron a adorar al emperador de Roma, como el mismo versículo 4 lo dice, los que no habían adorado ni a su imagen. Recordemos que el que accedía, el que aceptaba adorar al emperador, era privilegiado, se le daban beneficios, pero el que no aceptaba corría constante peligro de perderlo todo. Los fieles están reinando con Cristo por todo el periodo del reino de Cristo en la tierra. En esta época, que es la época de la redención. En la tierra el fiel reina y juzga en un sentido, sobre el mundo. O sea, aparte de que entendemos en este versículo de que las almas que fueron muertas por servir a Cristo están sentadas en tronos
y con Cristo están reinando y están juzgando al mundo, en la tierra sucede algo semejante. En la tierra el fiel reina y juzga en un sentido sobre el mundo. Es muy común o es muy popular decir no juzgues para que no seas juzgado, especialmente aplicado a personas que están tratando de hacer ver a una persona que está en pecado y que necesita arrepentirse. Le dicen no juzgues para que no seas juzgado. Bueno, déjeme decirle que el cristiano, el fiel, tiene facultad para juzgar, no para condenar, pero sí para juzgar. Si no juzgásemos las cosas, entonces no podríamos permanecer fieles a Dios. Si los de Corinto no juzgaban el caso del fornicario que tenían ahí mencionado en 1 Corintios capítulo 5, no podían seguir fieles a Dios. Para poder saber si un hermano o hermana necesitan arrepentirse, y el que conoce que andan en pecado, él sabe que necesitan arrepentirse y por lo tanto tiene la responsabilidad de hacérselo saber. Pero también nos toca juzgar al mundo, porque lo que le vamos a predicar al mundo no le vamos a predicar de que están muy bien, de que sigan portándose bien, que eso es lo bueno, que se porten bien, sino que les vamos a predicar que necesitan a Cristo en sus vidas y que de no aceptarlo pues están en pecado. En ese sentido estamos juzgando al mundo. Dice en Romanos 5:17, por ejemplo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, hablando de Adán, mucho más reinarán, hablando en plural, en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reinarán, ahí la palabra reinarán es clave. O sea, cuando se reina, hermano, se juzga. En 1 Corintios 4:8 dice el apóstol Pablo a los corintios, aunque está siendo irónico, es una verdad para el fiel. Ya estáis saciados, o sea, los fieles ya estamos saciados. Ya estáis ricos, los fieles ya estamos ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos, también juntamente con vosotros. ¿Verdad? El fiel está lleno, está rico con Cristo, está reinando, como dijo el Señor Jesucristo allí en Romanos 5:17. Aunque Pablo está siendo irónico, es una gran verdad. El fiel está reinando. En el caso de los corintios, ellos no estaban fieles, estaban fallando. Y por eso Pablo está siendo irónico con ellos. Pero bueno, pasando al versículo 5, amados, Apocalipsis 25, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Fíjese, ahí en la Reina Valera dice en la última parte, esta es la primera resurrección. Pero cuando vemos la Nueva Versión Internacional, en la primera parte dice, esta es la primera resurrección, refiriéndose a lo que se había hablado en el versículo 4. En el versículo 4 se había hablado de las almas que estaban sentadas en los tronos reinando con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección, o sea, es un título o es un nombre que se le da a esa situación de esas almas que están delante del trono de Dios y que están sentados en tronos reinando con Cristo. A eso se le llama la primera resurrección, aunque en sí no es una resurrección, al menos no es una resurrección como la que nosotros hemos oído muchas veces, aún de la Biblia. Esta es una resurrección simbólica, es una resurrección porque aquellos que estaban caídos, que fueron humillados, que parecía que estaban muertos para las personas, para los hombres, a Dios los levanta a lo sumo y ahora están en tronos juzgando juntamente con Cristo y reinando juntamente con Cristo, mientras que los demás, dice aquí el versículo 5, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Lógicamente que aquí este versículo está apuntando hacia el día de la segunda venida de Cristo, hacia el día del juicio final.
Los que no habían recibido la marca en las frentes, hermanos, ni habían recibido una señal en sus manos, están viviendo y reinando con Cristo por toda la época de la era cristiana, de la era de Cristo, más bien dicho. A esto es lo que se le llama la primera resurrección. No, claro que no es una resurrección convencional como la más conocida en la Biblia, que sucederá en la segunda venida de Cristo, como leemos en 5:28 de Juan y en 5:29. Recordamos las palabras de Juan que dijo: no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Palabras que Juan rescató del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, muchos habían muerto en el tiempo del primer siglo, pero solo los mártires están en trono, están entronados en el cielo. Fíjense la diferencia: estos mártires que están en el cielo, que fueron mencionados en el versículo 4, no van a pasar el juicio, ni van a pasar por la resurrección convencional. Pero los otros muertos, sí, ¿verdad? Es lo que dice el versículo. Los otros muertos están en el Hades, no están en el cielo. En el Hades esperan que sus espíritus reciban un tabernáculo inmortal, o sea, un cuerpo glorificado. ¿Cuándo? Cuando venga Cristo. Cuando este largo periodo llamado milenio pase, ¿verdad? Estamos hablando de la resurrección en el día del juicio final. Muy bien, versículo 6, ya mero terminamos, hermanos. En el versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. O reinarán con él 1000 años. Bueno, otra vez, ahora haciendo hincapié, otra vez de los que habló en el versículo 4, ellos, después de haber sido perseguidos, después de haber sido atropellados, de sufrir lo indecible por parte de los detractores, ¿verdad?, de los amantes del reino, del imperio, ahora son muy felices, hermanos, son muy dichosos. Están gozando del premio en el cual habían puesto su esperanza y que se les cuidó ahí en el cielo, como hemos leído en la primera carta de Pedro. Ellos tenían una esperanza viva y reciben una herencia viva, hermanos. Esos del versículo 4 y que son referidos aquí en el versículo 6, reinan con Cristo ahora, desde hace mucho tiempo, desde cerca del primer siglo. Entraron al cielo sin tocar baranda. No sé si comprendan ustedes, hermanos, este dicho de no tocar baranda. No tocar baranda es una frase que se usa en el juego del billar. Cuando se juega a la carambola, no sé si conozcan ustedes ese juego, yo lo estoy hablando de juegos que se juegan por acá. Y muchas veces se trata de un reto donde se tiene que pegarle a la bola sin tocar baranda, o se tiene que echar la bola en la butaca sin tocar baranda. En otras palabras, ellos fueron al cielo sin pisar el Hades, sin estar a la espera de que se les haga justicia. Estaban esperando que se les hiciera justicia, pero estaban allí en el cielo, hermanos. En el cielo. Ellos no esperan el juicio, ni están en peligro de sufrir la segunda muerte. ¿Quiénes? Los que están reinando con Cristo. Hasta que, desde que empezó a reinar Cristo hasta el tiempo que venga en la segunda venida. Así de que ellos no están en peligro de sufrir la segunda muerte. La segunda muerte es precisamente ir al infierno. Esa es la muerte segunda. No están en peligro porque no van a pasar por el juicio. Ahora, ellos están ahí sirviendo al Señor, en vivo. Están reinando con Él en este tiempo largo, en este tiempo indefinido, llamado milenio, hermanos.
milenio. Así de que los cristianos que vivimos, ¿verdad? Para darnos consuelo nosotros, ¿verdad? Y seguir los pasos de esos mártires, los cristianos que vivimos, también estamos reinando en el reino de Cristo aquí en la tierra. Aquí en la tierra estamos reinando, amados. En Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Eran añadidos a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando una persona se arrepiente, obedeciendo el evangelio, bautizándose para perdón de pecados, es la misma situación, es añadido a la iglesia por el Señor para ser salvo, o más bien añadido a la iglesia porque está salvo. Pero en Colosenses 1:13 la frase es diferente, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En otras palabras, cuando el Señor añade a alguien a la iglesia, amados, lo está trasladando a su reino. A su reino. En ese mismo momento está siendo trasladado al reino. Y por eso dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros, hablando de los convertidos, mas vosotros sois linaje escogido. Y luego note aquí la segunda frase, real sacerdocio. O sea, un real sacerdocio es alguien que está dentro del reino. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué tremendo, hermanos. Qué gran cosa es esto. Mientras que nuestros hermanos que murieron en el primer siglo por causa del Evangelio de Cristo, recibieron como premio el hecho de que están sentados en tronos ahí en el cielo y están reinando con Cristo por todo este tiempo, el tiempo de la iglesia. Nosotros somos miembros del reino aquí en la tierra, somos miembros de la iglesia. Y por lo tanto también estamos reinando con el Señor, porque Él nos trasladó de las tinieblas a su reino admirable. Y somos real sacerdocio, somos linaje escogido, somos nación santa, somos adquiridos por Dios con el propósito de que nosotros anunciemos ese reino, que anunciemos a ese Rey que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así de que tiene un contraste, o más bien tiene un rebote de beneficio para con nosotros el hecho de que hermanos del primer siglo ahora estén disfrutando de vivir en el cielo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con millares de ángeles, y reinando con Él por todo este periodo de la iglesia. Nosotros tenemos como consecuencia, amados hermanos, el hecho de que estamos también dentro del reino, estamos sirviendo al Señor y estamos anunciando las virtudes de ese Señor que nos llamó del mundo para ser salvos. Cada uno de nosotros tenemos ese privilegio. Ahora puede, y no dudo de que haya alguien que esté escuchando que no tenga ese privilegio. Pues miren nada más de lo que se está perdiendo. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Bueno, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. En el Apocalipsis 23, en el versículo 3, leímos, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. En el versículo 7 se nos repite, Satanás será suelto de su prisión. Amados, el trabajo ferviente y la fidelidad de millares de hermanos mantuvieron a raya los deseos del maligno, que era erradicar, o los deseos del maligno eran erradicar a los cristianos de la tierra en el primer siglo.
En el segundo también hubo persecución, en el tercero. Con las herramientas preciosas de la vida y ejemplo de Cristo y su bendita palabra, ellos pudieron mantenerse fieles hasta la muerte, ¿verdad? Cumpliendo con aquella sentencia que el Señor les dijo, el que prevalezca hasta el final, recibirá la corona de vida. El atamiento del diablo equivale o significa el poder levantar bandera hablando de Cristo a pesar de lo que sea, siendo fieles hasta la muerte, aunque sea una muerte fea, una muerte como ser quemados vivos. Eso era lo que pasaba a nuestros hermanos en el primer siglo. Ser echados a las fieras, morir destrozados por las fieras, morir en manos de un pueblo que tiene sed de sangre. Eso es lo que pasaba con nuestros hermanos en el primer siglo. Amados, cuando Satanás sea suelto, será por la frialdad, por la apatía e irresponsabilidad de los fieles en las cosas de Dios. Y por ende de los fieles, si los fieles se enfrían, imagínese el mundo. Así de que en un sentido simbólico, y el Señor conociendo el tren de la vida, desde el principio hasta el final, el Señor sabe que en el final del tiempo va a haber mucha frialdad para las cosas de Dios, hermanos. Va a haber mucha tibieza en las cosas de Dios. Va a haber apatía, va a haber irresponsabilidad, va a haber muchas distracciones para tratar de opacar cada vez más el ministerio de Jesucristo y su precioso evangelio. Nosotros estamos dándonos cuenta cada vez que oímos la palabra de Dios, por lo tanto cobremos fuerza y no seamos partícipes en que el diablo sea suelto por la irresponsabilidad nuestra. Vamos a dejar aquí, hermanos. Yo les invito que si ustedes desean tener otra sesión para concluir con los últimos versículos de este capítulo. Pero aquí es cuando acabamos en cuanto a los 1000 años. El periodo de los 1000 años se acaba cuando Cristo venga por segunda vez. En ese pequeño lapso de tiempo va a ser Satanás desatado. Posiblemente 1 año, 2 años, 5 años antes, posiblemente 1 día, 2 días, no lo sabemos. Solo sabemos que es un corto tiempo para juntar a todas las naciones de la tierra en contra de los que sigan fieles a Dios. Y el apunto es que aunque va a prepararse para la guerra, el diablo, no va a haber guerra porque Dios los va a destruir inmediatamente. Versículos que siguen nos hablarán de ello. Agradezco su fina atención y si usted, amado hermano o hermana, siente que le ha fallado a Dios, es un buen momento para hacer arreglos con Dios. Si usted, amado amigo, no ha venido a la obediencia, es un buen momento para arrepentirse y pedir ser bautizado para el perdón de pecados. Yo les agradezco su atención y dejamos así tiempo para los comentarios. Amén. Muchas gracias, hermano Andrés, por la lección. Sí, hermano, gracias. Vamos a dejar el tiempo. Seguramente habrá algunos que tendrán preguntas, comentarios. Pueden abrir su micrófono y hacerlo, hermano. ¿Aló? Sí, adelante, hermano. O sea, hermano, lo que yo entendí, que los cristianos que murieron en el primer siglo, ellos fueron directamente al cielo, ¿cierto? Sí, hermana. Sí. A diferencia de a diferencia de todos nosotros, que una vez que nosotros moramos, nos vamos al Hades. Así es. Hasta el juicio. Sí. Me encantó su estudio, hermano. Muchas gracias. Espectacular. Espectacular. ¿Se comprendió el punto de los 1000 años? Sí, hermano. Lo explicó súper bien. Yo fui tomando apuntes.
Muy bien. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Muy bien, muy bueno, hermano. Muchas gracias. Gracias a Dios. Amén, hermana. Gracias por su comentario. ¿Algún otro hermano? Pueden preguntar si tienen dudas. Acá está el hermano que nos puede ayudar. Yo más que nada quiero dar las gracias por el estudio, excelente, y resaltar esa parte cuando dice usted que todos aquellos que sufrieron, como dice usted, están reinando con Cristo, y hacer el paralelo con nosotros hoy día en la iglesia. De verdad es súper hermoso porque si uno ve desde ese punto de vista, ellos que están en el cielo están reinando con Cristo y nosotros también dentro de la iglesia del Señor. Y una hermoso verlo así, y a la vez también una gran responsabilidad también del hecho de que estamos en este momento reinando con Cristo en su iglesia, y de verdad que son palabras fuertes, porque si uno lo mira desde ese punto de vista con los mártires que están con Cristo, nosotros también una gran responsabilidad de saber que somos como los pregoneros, los que tenemos que hablar de Cristo, los que estamos acá representando en cierta manera a Cristo acá en la tierra. Así es, hermana Pili. Así es. Gracias, hermana, por su comentario. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Alguna duda? Tienen la libertad, pueden estar de acuerdo, como no pueden estar de acuerdo, así que de eso se trata. Hermana Cindy. Sí, yo tengo como, no sé si me podría aclarar el hermano otra vez esa parte de cómo el diablo va a ser atado. Por lo que entendí es como que él está siendo atado por la predicación de la palabra. Sí, hermana. ¿Por eso? Y luego el hecho de que sea desatado, o sea, ¿por qué será? Porque se va a enfriar el amor de muchos y seguramente algo así. Mire. Sí, adelante, hermana. Ok. El asunto es que cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, empieza una acción en contra del diablo. Cuando el Señor termina su ministerio cumpliendo todo a cabal, hasta la última letra, hasta la última profecía de lo que se dijo en cuanto a su sacrificio, el diablo queda completamente atado. Y usted lo puede ver, lo puede apreciar mejor cuando ve esas conversiones en el primer siglo. Millares de personas se convertían al Señor, ¿verdad? Esas personas estaban libres de Satanás. Satanás está atado, pero no está imposibilitado completamente. Así de que Satanás siguió y sigue obrando por medio de los que no quieren nada con Dios o de los que están engañados. ¿Sí? Pero está atado en el sentido de que al fiel ya no le puede hacer nada. Mientras el fiel siga fiel, el diablo ya no le puede hacer nada en cuanto a arrebatarle su fe. Estamos hablando todo eso espiritual, hermana. Y está atado, la acción del ángel es la acción de Jesucristo con el evangelio. Atarlo. Cuando Jesucristo muere en la cruz, ahí queda cerrado y sellado el abismo. Satanás no tiene poder. Satanás creía que estaba venciendo a Cristo en la cruz. Cristo fue victorioso en la cruz. Ahí queda sellado, pero no queda impedido completamente. Es como cuando amarramos a un perrito, ¿verdad? Que se hace muy bravo. Está encadenado, pero no está impedido de morder al que se le acerque. Así está más o menos el asunto con Satanás. Está atado, pero no está completamente atado. En el tren de la vida, como decía hace poquito, Dios conoce todo desde el principio hasta el fin, y Dios sabe que va a haber un pequeño tiempo antes del fin cuando el diablo va a volver a estar suelto, porque se va a enfriar tanto las cosas de Dios que va a perder mucho de lo que se vio en el primer siglo. Y lo estamos viendo con estas continuos movimientos del homosexualismo y del feminismo y de cosas que van del aborto, de la eutanasia. Todo esto va en auge, va creciendo. Y para eso se va menguando las cosas de Dios. Y como desafortunadamente estamos tan confiados de pensar que todo el que se dice cristiano es un luchador a favor de Dios,
sin considerar que los que están sirviendo a Dios es un pequeño número nada más. Todas las religiones están mal, no están sirviendo a Dios. O sea, las religiones del mundo. Así de que los que realmente están combatiendo el mal y los que están tratando de llenar al mundo con el evangelio, somos un pequeño número nada más. Pues tenemos que seguir luchando. Porque va a llegar el momento en que ya va a ser tanta la maldad que se va a acabar el mundo. Pero eso ya está destinado, o sea, nosotros no vamos a pararlo ni a nada, pero para que no vayamos a estar dentro del cuerpo de los que no hicieron lo que debían de hacer. Es como el hecho de que Satanás, es como el hecho de que el Señor Jesucristo iba a ser traicionado por Judas. Ya estaba visto, ya estaba contemplado, pero Judas no lo traicionó porque ya estaba escrito. Judas lo traicionó porque quiso. El diablo va a ser suelto no porque Dios lo va a soltar, sino porque ya está previsto de que va a haber mucha falla en el fin del siglo en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Y se va a enfriar el mundo de la palabra de Dios. Y el diablo va a tener más libertad entonces. Acuérdese, lo que ata a Satanás es la verdad. Entre más mentira haya en el mundo, hay más soltura en Satanás. No sé si hay algo más. Hermano, otra preguntita. Eh, Preguntita que tengo, perdón. Sí. Hermano, eso, el poquito tiempo, sé que no se sabe cuánto tiempo va a ser igual de feroz que en el primer siglo el ataque del diablo, o no va a ser, ¿cómo va a ser eso? Bueno, creo que uno de los engaños del diablo es hacernos creer que va a venir un gran sufrimiento como el del primer siglo y que de esa manera nos vamos a dar cuenta de que el diablo está desatado. No creo yo eso. Yo creo que el desatamiento del diablo es, entre más libertinaje vemos en el mundo, estamos viendo que Satanás está más suelto. Entre más confiados estamos de que la dulce vida y que todo está muy bonito y muy atractivo, hay más desatamiento de Satanás. Acuérdense que ahora Satanás no lucha encarnizadamente contra de las personas de Dios. Ahora lucha de una manera muy sutil, engañando y arrastrando a las personas a que sigan la corriente del mundo. En ese sentido es el ataque de Satanás. A lo mejor ahorita ya está suelto, hermanos. Yo estoy viendo muchas cosas de mucho libertinaje y cada vez se están triunfando más las cosas que son aberraciones para Dios. O sea, hermano, ¿usted cree que va a ser una cosa más como usted dice? No tanto como persecución física como fue en el primer siglo. O sea, fue por medio de tanto degeneramiento y maldad que se está viendo, que cada vez es peor. Sí, hermana. Sí, y eso va a ir añadido al ataque que van a sufrir los pocos cristianos que haya, porque ellos van a estar defendiendo la verdad mientras que el mundo va a estar encantado con la mentira, ¿verdad? Con el engaño, como esto de los géneros y todas estas doctrinas que se están... Hermano, pero ese ataque va a ser a nivel espiritual o físico, ¿cree usted? Va a ser por todos los aspectos, hermana. Pero le vuelvo a mencionar, el ataque de Satanás ya no es tan directo, ahora es muy sutil. Y puede ser un ataque donde el cristiano va a sufrir cárcel, va a sufrir una muerte horrible, o puede ser simplemente donde el cristiano está impotente para hacer algo porque la gente no cree en la verdad. Pero con todas estas malas leyes que están saliendo, hermano, con tanta cosa que se Sí. ahora. Sí, hay una persecución muy diferente ahora que la que hubo en el primer siglo. La persecución de hoy es a través de tanta cosa que el gobierno está permitiendo. Y muchas iglesias. Sí. Tiene razón. Ya, vamos. No hay de qué, hermana, Dios lo bendiga. Un comentario. No sé si habrá algún otro hermano que quiera comentar o preguntar. ¿Alguna duda? Hay tiempo, así que hermano, va a comer más tarde hoy día. Sí, no hay problema, hermano.
No sé si la hermana Olive quedó bien, hermana, o tiene alguna otra duda. No, hermano, está bien. Yo creo que el próximo estudio igual se pueden aclarar otras cosas, me imagino, que con lo que sigue, Sí, de cómo va a ser como, no sé, esta etapa ya final, como dice usted como que el diablo va a agrupar sus fuerzas así contra Dios y todo, así que ujú. expectante, ya. Sí, es complejo muchas veces comprender a plenitud. Yo creo que nadie podemos comprender a plenitud, pero algo sí es muy claro en las Sagradas Escrituras. En cuanto a esto del milenio, es un tiempo donde la iglesia está caminando, trabajando, sirviendo. Y el reino de Cristo puede ser realzado o puede ser opacado debido al trabajo de los cristianos, hablando de la tierra. Él ya está reinando, él ya está ya vino en caballo de blanco y reinó y está ahí con todos los santos ahí reinando. Pero acá en la tierra es donde tenemos la gran lucha ahorita. Y esa lucha es espiritual, más que carnal. Así es. Ya, hermanito. No sé si otro hermano, alguna otra pregunta, duda. Porque yo tengo varias dudas, así que usted me dejó con muchas dudas, hermano Andrés. No, me llamó mucho la atención de lo que usted me dijo, pero una de las cosas que me llamó más la atención fue el hecho de estos hermanos que están reinando con Cristo, Sí, señor. que no están en el Hades. Eso me llamó, y que están en el cielo. Eso, Uh-huh. ahí podemos, al próximo estudio, me Uh-huh. puede aclarar un poquito ese punto. ¿Ya? Y lo que yo entiendo, hermano, es que, por ejemplo, esto de los 1000 años ya estamos llegando al término de este tiempo largo y que el diablo va a ser desatado y por un poco de tiempo yo entiendo de que ese poco de tiempo no va a tener lo suficiente tiempo para poder nuevamente atacar a la iglesia con tanta fuerza, porque ese poco de tiempo ya Cristo va a venir. Y por eso decimos, creo yo, que estamos en los últimos tiempos. Yo creo que también que el diablo en cierta manera tiene mucho más libertad o se le alargó más la cadena, porque si realmente el diablo está haciendo su trabajo, está engañando a muchos cristianos, el problema es que está llegando a la iglesia, allí levantándose falsos maestros, levantándose falsos hermanos, influenciando mucho en estas prácticas del mundo, aceptando todo lo que vemos. Yo creo que ya como que comenzó este tiempo de que el diablo está suelto por todo lo que estamos viendo. ¿Ya? Yo pienso que eso es ya estamos viviendo en este poco de tiempo que el diablo está desatado. Y lo que me llama la atención es esto del capítulo 20, el versículo 8, y dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Y el número de ellas es como la arena del mar. Y eso también me llama la atención. Creo que estaría para la próxima clase. Esto de reunir a las naciones. Sabemos nosotros que en el primer siglo el imperio romano que gobernaba el mundo entero y todas las naciones estaban en contra de la iglesia porque querían exterminar a los cristianos. Hoy día no es tan así, ¿ya? O sea, no es tan así como que un solo imperio quiera destruir a los cristianos, porque hay mucha libertad de culto y mucha libertad para predicar. Pero esto me llama la atención porque habla de reunir las naciones para poder ir a la gran batalla. Ok, hermano. Hermano, Muy bien.
versículo para que nosotros podamos terminar la próxima clase ahí con este tema. Ok, hermano. El Señor Jesucristo, hablando con los apóstoles, les dijo: voy a preparar moradas para ustedes. No se estaba refiriendo a nosotros, hermano. Se estaba refiriendo a los apóstoles. Los apóstoles están en moradas en el cielo ahorita. Igual que los otros mártires. Pero eso es muy importante, a dejarlo más claro. Sí hay más escritura que leer para entender mejor ese punto. Y ese de la lucha que el Satanás va a reunir a todas las naciones y pone como referencia Og y Magog, es una figura de una batalla que se libró en el Antiguo Testamento. Especialmente está registrada en el libro de Ezequiel, donde hubo una gran lucha en contra del pueblo de Dios. Se reunieron todas las naciones en contra del pueblo de Dios. Entonces aquí el diablo va a tratar de reunir a todas las naciones en contra de los fieles que queden. El resto el resto de los hijos de ella, hablando de allá del capítulo 12. Pero esa lucha ya no se va a llevar a cabo, porque va a venir Dios y lo va a destruir inmediatamente. Pero sí va a haber sí hay una gran lucha universal ahorita en contra de los cristianos, hermano. Sí. Y eso creo que tenemos que verlo, porque, o sea, tenemos que darnos cuenta de qué está pasando, porque hay mucha influencia mala en la iglesia, hay muchos hermanos que están desertando, muchos hermanos que están siendo engañados, y el desánimo es algo contagioso, es peor que el virus. ¿No es cierto? Es peor. Al ver que los hermanos abandonan, entonces muchos hermanos también se desaniman y allí empiezan a caer poco a poco. Y ese es el poder del diablo que está actuando. Así es. Ya, hermanitos, muy buen el tema, interesante. Gracias por la dedicación, hermano Andrés. Gracias a Dios, hermano. Esperaremos hasta el próximo martes, si el Señor lo permite, para seguir estudiando este tema tan importante e interesante del Apocalipsis. No sé si hay otro hermano que quiera comentar algo más. Si no, vamos a orar y a despedirnos por medio de una oración. Voy a pedir que mi hermano John, si está conectado ahí, hermano John. Lo que pasa es que estoy con la tablet, entonces tengo que mirar. Sí, hermano, está. Por acá, estoy aquí. Hermano John, Diga, estoy escondido. Por favor, hermanito, ustedes si tienen a bien de despedirnos de este estudio que hemos tenido, agradeciendo a nuestro hermano Andrés por la buena disposición. Muy bien, hermanos, oremos. Nuestro amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, elevamos esta oración a su trono de gloria, Padre, para agradecer todo su inmenso amor y misericordia que usted ha tenido para con cada uno de nosotros, por habernos, como lo dice su palabra y nos ha expresado nuestro hermano aquí en su estudio del día de hoy, habernos trasladado desde las tinieblas a su reino admirable, donde nosotros sinceramente no tenemos un mérito alguno ni parte en esto, Señor, pero queremos hacernos ser agradecidos principalmente porque a través de su amor, de su misericordia, de su benignidad, Señor, usted nos ha dado a todos los hombres la posibilidad de poder acercarnos a usted a través de este sacrificio reparador, este sacrificio que ha sido capaz de curar heridas gigantes, Señor, en la humanidad, para poder, a través de esa sanación que ha entregado Jesús allí en la cruz, y poder derribar el pecado, Señor, poder derribar al enemigo, a Satanás, los hombres poder tener nuevamente la comunión restaurada con usted, Padre bendito. Estamos agradecidos porque tenemos la posibilidad hasta el día de hoy de que usted nos haya provisto de vida, de salud, tanto física, principalmente espiritual, con los deseos, Señor, de poder siempre estar atento y de poder nutrirnos de esta palabra suya, de esta palabra que tiene vida, que tiene cada día cosas importantes que decirnos a nuestras vidas, Señor, y poder nosotros corregir lo que esté deficiente en nuestras vidas para que así
podamos presentarnos en sacrificio vivo y aceptable a usted, Padre bendito. Amén. Señor amado, queremos que usted a través de su Santo Espíritu siempre nos entregue la energía y las ganas de poder buscarle, de poder nutrirnos de esta palabra, porque esta palabra tiene la capacidad de darnos aliento, de darnos fuerzas, de infundirnos nuevos bríos a nuestra vida. Hoy día, tal como escuchábamos la conversación que han tenido nuestros hermanos, el hombre de Dios principalmente se ha ido enfriando por distintos motivos, Señor. Hoy día quizás ya no hay persecuciones físicas en gran manera como las hubo en el primer siglo, en el segundo siglo, pero hoy día el hombre se está dejando llevar por un montón de nuevas desilusiones, Señor, de poder buscar nuevos caminos que le parezcan más cortos a la felicidad temporal, a buscar siempre los placeres de esta vida, que son muy apetecibles si uno no tiene puesta la mirada en la eternidad. Son de fácil acceso para todo hombre, Señor, y de poder distorsionar nuestra realidad y poder llevarnos lejos de su luz admirable, Padre bendito. Por eso queremos ser agradecidos por esta oportunidad que se nos ha brindado, agradecer a nuestro hermano Andrés, que siempre tiene a bien el poder traernos este mensaje de esperanza. Por eso queremos que usted le haga siempre partícipe de cosas buenas a nuestro hermano, como a todos sus hijos, Señor, que están en todo el mundo entregando su mejor de sus esfuerzos, Señor, para poder estar siempre prestos y diligentes a poder instruir a sus hermanos y a todo hombre y mujer que necesite de esta palabra de misericordia y de amor. Le agradecemos esta oportunidad, Señor bendito, y queremos que usted nos despida en comunión a cada uno de los que hemos reunido en esta tarde-noche ya, y podamos tener, Dios, si así usted lo permite, mañana otra oportunidad de poder congregarnos para lo mejor y para seguir escudriñando su palabra. Y ojalá a cada instante, a cada momento nos acordemos de usted, tanto en leer su palabra, escudriñarla, como en orar, como en cantar himnos, cánticos espirituales. Tenemos hartos medios para poder estar cada día trabajando en su obra y también alimentándonos nosotros, y así poder estar firmes, Señor, y con fuerzas para poder enfrentar todo lo que venga, Señor, con su ayuda, Padre bendito. Gracias, bendito Padre, le agradecemos todo en el glorioso nombre de Jesucristo. Oramos a usted. Amén. 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 Muchas gracias, hermano John, por la oración que ha realizado, y agradeciendo a cada uno de mis hermanos por el hecho de acompañarnos en este día y poder participar de este hermoso estudio que nos ha traído nuestro hermano. Que Dios lo bendiga mucho, que Dios le guarde, proteja, hermano Andrés, a cada uno. Y si el Señor lo permite, mañana nuevamente estaremos juntos estudiando nuevamente la palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermanos. Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Que estén bien. Gracias a todos. Dios los bendiga.